¿Qué tal amigos de Palestra? Bienvenidos una vez más a su espacio de Comentócrata con Israel Calderón. Israel, ¿cómo te encuentras? Bien, ¿y tú, Armando, cómo estás? Bien, Israel, gracias. Oye, Israel, pues entre sorprendido y no, Alito finalmente logró en la asamblea del PRI de este domingo que se cambiaran los estatutos para que él se pueda reelegir en el 2027 y llegar hasta el 2032 sin ningún problema. Ahí no aplica lo de el rey ha muerto, vive el rey, es simplemente vive el rey y vive el rey. Y viva el rey. La verdad es que sí es sorprendente porque después de esta masacre, creo que esa es la palabra correcta, paliza que dio Morena a los partidos de oposición, lo que va a hacer Alito Moreno es reelegirse en el partido. Tienen prácticamente 10% de representación a nivel nacional, prácticamente no tienen gubernaturas y lo que va a hacer Alito es reelegirse. Lo que tanto se le criticaba al presidente de que no se reeligiera, más bien lo terminó haciendo Alito. Se dice, eso dicen las malas lenguas, que al presidente le conviene que siga Alito, y creo que sí le conviene que siga Alito en el PRI. Pues sí, tan le conviene que inclusive te acordarás, Israel, que los primeros 2, 3 años hubo muchos escarceos, de esos como se le llama rounds de sombra, entre el gobierno de la 4T y Alito, ¿no? A través de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, quien explosivamente cada jueves de Jaguar le soltaba audios pero potentes donde Alito quedaba para el arrastre, ¿no? Inclusive hasta lo querían meter al tambo, te acordarás, Israel, pero Exacto. Alito sobrevivió a eso. Yo creo, fíjate que analizando un poquito el tema, le conviene a Claudia Sheinbaum que siga Alito en el PRI. ¿Por qué? Porque al momento de negociar las reformas constitucionales, recuerda que en el Senado les faltan, se dice, dos senadores. 2 escaños, sí. Bueno, 2 senadores, mejor Ok, dicho. ¿qué va a pasar cuando hay una reforma constitucional y tengas que presionar por lo menos a dos senadores para que te ayuden a aprobar esas reformas? Va a salir Laida Sansores a empezar a criticar a Alito para que a través de Alito se den estas votaciones a favor. O sea, no le conviene al PRI y a la oposición que siga a Alito, sí le conviene que siga a Claudia Sheinbaum por el tema del desprestigio que tiene Alito en la oposición. Entonces es mejor presionar a Alito y que te dé esos votos en las reformas constitucionales que presionar a quién. Creo que no hay personaje más presionable en este momento en el gobierno de Claudia Sheinbaum que Alito Moreno. Sí, porque todavía se le sigue acusando de enriquecimiento ilícito y que todavía tiene varios pendientitos ahí, ¿no? Sí, justamente de haber hecho tanto dinero el señor sin explicarlo, ¿no? Sin explicar el origen. Y además, de algún modo, también le meten presión a Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, ¿no? Uh-huh. Con el partido con el que se pensaba que Morena podría lograr esas 2 senadurías, ¿no? Pero ahora con el PRI, con Alito ahí metido, lo más probable es que también Morena tenga más manga ancha para poder negociar con cualquiera de los dos partidos y conseguir simplemente 2 senadores para que todas las reformas pasen, ¿no? Como quieran. Sí, o sea, si te pones a analizar un poquito, la verdad es que dices, bueno, ¿cómo Alito se reelige? El PRI ya prácticamente, bueno, no digo que desapareció, pero ya es un partido chico. Pero si te pones a analizar, le conviene a Claudia, le conviene al gobierno, no le conviene a la oposición. Alito a lo mejor piensa que puede tener posibilidades en el 2030 y que por eso se reelige para seguir teniendo presencia mediáticas. Pero yo creo que más que perjudicarle, le beneficia a Claudia que siga Alito. Y la oposición creo que en ese sentido tendrá que ponerse más busa y más bien incluso hasta impulsar que no siguiera Alito, pero bueno, creo que ya se religió. Oye, Re, pero digamos, en lo personal, ¿por qué le conviene a Alito reelegirse? Más allá de los 2030, que todavía está muy lejos, ¿por qué le conviene reelegirse a Alito? ¿Cuál es el objetivo de Alito? Pues prácticamente es la presencia mediática, o sea, el que siga los medios de comunicación. Pero también manejando los recursos del PRI, todavía sigue teniendo buenos ingresos, Ah, ¿no? no, o sea, son muchos cientos de millones de pesos, o sea, eso es muchísimo No dinero tiene que... gubernaturas, pero sigue manteniendo muchos municipios y cabildos. Sí, o sea, es que, a ver, se decía que Movimiento Ciudadano quería ir solo por el poder que pudiese adquirir en la Cámara, en los congresos, tanto en diputados como en senadores. Entonces, Alito y el PRI y Movimiento Ciudadano están como a la par, están prácticamente con el mismo porcentaje de votación. Entonces, los dos tienen la misma posibilidad de aprobar o rechazar reformas constitucionales y de algún modo la verdad es que venderse a través de esas reformas constitucionales, negociar. Entonces, el hecho de que aquí fíjate que en México es sorprendente, pero fíjate que aquí en México el hecho de que un partido tenga 5, 10, 8, 12 puntos porcentuales de preferencia no quiere decir que sea un partido chico y relevante, al contrario, creo que alcanza mayor relevancia por las votaciones que se van a dar en reformas constitucionales. Sí, ahora sí que en términos llanos, Alito salió más cabrón que bonito, ¿no?
O sea, se ha definitivo. comido, ya va por el récord de Porfirio Díaz, como dice López Obrador en sus mañaneras. Se fue don Porfirio, pero se quedó doña Porfiria. Es decir, todas sus malas mañas de Porfirio Díaz prevalecen en pleno 2024 Israel. En este caso a través de Alito y el PRI, ¿no? Sin lugar a dudas, el rey Alito va a seguir. Digo, creo que nadie en el medio político, los comentócratas, en fin, en todo el medio como tal, creo que ve bien que Alito siga en el PRI. Él va a seguir en el PRI, pero fíjate, incluso aquí hasta me parece interesante. Yo sé que no opina públicamente, pero Salinas estará de acuerdo, Peña, Cedillo, los liderazgos fuertes que creo que todavía quedan en el PRI de algún otro modo. En fin, Manlio Fabio, bueno, ya dijo públicamente que no está de acuerdo. Que está muy ligado a Salinas de Gortari. Se puede decir casi es como lo que dice Mario es porque lo está diciendo Salinas, ¿no? Pero entonces, ¿por qué, por ejemplo, se dice que Salinas todavía tiene mucho poder en el PRI? Eso se dice. ¿Por qué Salinas permite? Porque de algún modo hubiera metido la cuna Salinas en este tema también, ¿estás de acuerdo? Claro. Pero entonces, ¿por qué Salinas permite que Alito siga? ¿Le conviene a Salinas que Alito siga? Yo Pues creo que sí, igual y sí le conviene que Alito siga, ¿no? para negociar con el gobierno. Pues sí, seguramente, o sea, y hay muchas cosas que negociar, ¿no? O sea, la verdad es que el PRI, a pesar de que, como dices, tiene muy bajo porcentaje de votación, sigue siendo un partido, un costal de mañas, y que todavía tiene muchas conexiones en todo el país, ¿no? No solamente a nivel federal, sino que puede tejer fino en otros aspectos, ¿no? A final de cuentas, el PRI, o el principal reto de Alito va a ser tratar de reconstruir al PRI, sobre todo, Israel, porque ahora ya parece ser que se rompió la alianza político-electoral con el PAN, ¿no? En las cámaras no creo. La En verdad las sí, cámaras no, pero en lo político electoral. ahorita sí, porque digo, pero ahorita no hay elección, va a haber hasta el 2027 o en las próximas gubernaturas. Entonces, ahorita el PAN y el PRI les vale gorro seguir como unidad, Juntos. pero en las cámaras van a seguir juntos definitivamente. Y es más, te adelante, yo creo que en el 27 van a seguir juntos, y es más, yo creo que en el 30 van a seguir juntos, porque son partidos ya más pequeños que no les conviene ir por separado al frente a Morena, ¿no? Sí, desde luego. Digamos que esta ruptura es entre comillas entre PAN y PRI, como según se ha dicho por parte de los panistas, que ya no conviene seguir con el PRI. No, es que eso lo han dicho algunos panistas, pero no todos los panistas. En el PAN sabemos, y con la pelea que apenas se dio entre Lozano y Marco Cortés, sabemos que en el PAN se dan debates fuertes, o sea, yo no, Encarnizados. encarnizado, o sea, yo he visto ya varios debates encarnizados en el PAN. Entonces, de eso no me queda duda y no me sorprende ni mucho menos, ¿no? Ahí más bien a veces se pelean más bien cargos que otras cosas, Es ¿no? que ese es el tema, Israel, también como el PAN ha caído tanto en la vulgaridad, ¿no? O sea, porque se está viendo, se vio desde la campaña, ¿no? Desde aquel famoso caso Chihuahua, digo, caso Coahuila, donde se reveló la lista de cargos que quería Marco Cortés, ¿no? Negociar ahí en Coahuila, te acordarás, ¿no? Que fue un Exacto. escandalazo. Y lo que sucedió hace unos días entre Lozano, el que le llaman el costal de Pus, y Marco Cortés, ¿no? Donde le reclama Lozano a Marco, ¿no? Que perdió las elecciones, y Marco le revira, pues tú querías una diputación y no te la di, ¿no? Por eso estás enojado. ¿Cómo Israel llegó a tanto el PAN? Tan Es, bajo. Sí, sí, no, porque insisto, yo sí recuerdo en el PAN varios debates públicos fuertes. Creo que si algo le debo reconocer al PAN es que por lo menos no se esconden y sí hablan, sí les gusta debatir en el PAN, lo que a veces no pasa en muchos partidos o en otros partidos, y cuando pasan otros partidos hay división. Y yo lo que he notado en el PAN no es por defenderlos, es que debaten, discuten, se enfrentan, pero al final siguen como en un mismo rumbo, que es lo que yo he visto en el PAN, ¿no? Entonces, de algún otro modo, considero, ligándolo con un poquito con Alito, al PAN creo no le conviene que siga Alito, sí le conviene al gobierno, y más bien el PAN lo que va a procurar es seguirse manteniendo como la segunda fuerza política de oposición, con el porcentaje que sacaron, y tratar en la Cámara de Senadores que no pasen reformas constitucionales, que eso lo veo muy complicado porque simplemente le falta a Morena 2 senadores para que se puedan aprobar reformas constitucionales, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver qué papel juega el PAN, ¿no? Porque la verdad es que este pleito está iniciando. Imagino que es parte justamente de los movimientos que tiene que haber para la renovación de la dirigencia, que ellos sí la van a realizar, supuestamente hasta el momento es lo que se ha dicho, ¿no? Y de ahí que vemos que también a Calderón un poco más activo, ¿no? Aunque él ya ni siquiera es panista, no sé qué tanto hace metido ahí, y precisamente porque Marco Cortés le contestó a Calderón, fue que se generó el debate con Lozano, ¿no? Cuando le reclamó por qué no se había dado cuenta de Genaro García Luna, o que sí sabía y era su cómplice, ¿no?
Pues es que yo creo que la frase del presidente, y es una de las cuestiones, incluso lo dije en Twitter, que se le va a extrañar al presidente, porque luego saca frases bastante buenas, hay que reconocerlo, pues cuando no se reparte bien el botín hay motín, y es cierto, o sea, cuando ciertos personajes no estuvieron a gusto con las candidaturas, con las plurinominales, etcétera, pues obviamente hay protesta, y fue lo que pasó prácticamente entre Lozano y Marco Cortés, ¿no? Pues es que es lo que pasó, lo que está pasando en el PAN es lo que pasó en el PRI, ¿no? De que a Alito lo acusan de quererse acaparar todo, ya lo está logrando. Y en el caso de Marco Cortés fue lo mismo en las pasadas elecciones, fue lo que le reclamaron, Israel, que su grupo fue el que quedó fuerte y los demás debilitados, ¿no? Se quedaron sin hueso, pues. Sí, es que, digo, sabemos que prácticamente pasa en todos los partidos. Fíjate que es algo que también si analizamos un poquito, no pasa tanto en Morena. Claro, tiene que ver mucho que están en el poder, pero si algo buscó el presidente con estas famosas corcholatas es tratar de compartir el poder. Por eso digo que todos los que participaran, pues de algún modo iban a tener ciertos cargos. Sabemos que lo de Noroña como que salió un poco de control, pero como que todos estén tranquilos en paz. Y en cambio, por ejemplo, en el PAN, un grupo dominaba, en este caso el grupo de Marco Cortés, pierde el PAN estrepitosamente y el otro grupo obviamente está inconforme. En el PRI, igualmente la caída fue estrepitosa, el grupo de Alito pues está relativamente tranquilo y por eso se pudo reelegir Alito, y el otro grupo está inconforme. O sea, las divisiones más fuertes se dan tanto en el PAN como en el PRI, precisamente porque en la derrota no hay tanto que compartir. O sea, la verdad, el botín no es tan amplio como pudiese ser en Morena, ¿no? Sí, claro. Y de algún modo también la gran diferencia es que no tienen un López Obrador ni en el PAN ni en el PRI, ¿no? O sea, eso no lo tienen. En cambio, aquí en Morena, López Obrador, también lo estábamos platicando, Israel, aunque ya lo hablaremos más a detalle cuando tengamos el gabinete completo, pues López Obrador prácticamente ha impuesto al 40-45% de los secretarios en el gabinete de Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, o sea, prácticamente la mitad del gabinete, un 40% del gabinete de Claudia Sheinbaum es amlista. ¿Eso qué te da a entender? Bueno, es continuidad, pero se ha hablado de continuidad con cambio. Pero yo preguntaría, ¿es continuidad con cambio? Porque al final son perfiles amlistas. O sea, las secretarías más fuertes, más importantes, gobernación es amlista, economía amlista, Secretario de Educación Pública, educación pública, función Relaciones pública, Exteriores, relaciones exteriores, son amlistas. O sea, si tú me hubieras, exceptuando Bienestar. bienestar, o sea, se habla digamos aquí las cosas como son, se habla de que la 4T o el gobierno de Manuel López Obrador repitió gracias en gran parte a la Secretaría del Bienestar por las ayudas sociales, por los programas sociales, ¿no? Entonces, las secretarías fuertes son amlistas. Realmente es continuidad con cambio, porque continuidad no lo dudo, pero es con cambio en realidad. Pues muy buen interrogante, Israel, para cerrar tu video comentario de este día. Gracias y nos vemos la próxima semana. No, la próxima semana, cuídense mucho.